Para darle la bienvenida a Salomé Torres, ella es especialista en comunicación de World Vision. Vamos a hablar sobre el impacto de la desnutrición infantil, debo decir, crónica en el Ecuador, y que bueno, fue una de las propuestas también de campaña del presidente saliente Guillermo Lasso, que iba... Bueno, todas las autoridades hablan del tema, pero luego las acciones son en realidad muy pocas, o por lo menos no hemos visto todavía el impacto. ¿Cómo está, Salomé? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Sofía y Denise, muy buenos días, mucho gusto, gracias. Bueno, estamos hablando de desnutrición infantil crónica en Ecuador. Quisiera que nos hagas un contexto para que se entienda. Hoy estamos como consternados porque hemos hablado de muchos temas que impactan a las infancias y este es uno de ellos, ¿no? Algo que debería ser prevenible, algo en lo que podríamos tener impacto directo, pues todos como sociedad, pero principalmente el Estado. Claro que sí. Bueno, les comento que a nivel nacional el 27,2% de niños menores de 2 años son diagnosticados con desnutrición crónica infantil. Esto es súper grave, ya que los primeros 1000 días de vida son los determinantes en la formación del cerebro de niñas y niños. Entonces, el cuidado que nosotros tengamos durante este periodo va a determinar cómo el niño se va a desarrollar, la calidad de relaciones que va a tener, la calidad de aprendizaje y en sí también su talla y su peso, ¿no? Que siempre debería ser el adecuado. Sin embargo, vemos que no sucede de esta manera. Una de las provincias donde más incidencia de desnutrición tenemos es en Chimborazo, donde 4 de cada 10 niños aproximadamente tienen desnutrición crónica infantil. Esto supera la media de muchos países que viven en conflictos armados, que tienen muy altos índices de pobreza, como es Afganistán, Nigeria, Malawi. Entonces estamos sobre la media de estos países y esto nos hace uno de los países con las tasas más altas de desnutrición infantil en todo el continente, en América Latina y el Caribe. La verdad que escuchar que ocupamos un lugar importante en el mundo, pero no por algo positivo, sino negativo. Salomé, ¿cómo se está combatiendo? ¿Qué pasa en la lectura de Ecuador, conociendo la situación tan difícil que estamos atravesando, donde escuchamos que los niños están involucrados en cualquier otra cosa menos en poder garantizar sus derechos? Claro que sí. Bueno, una de las claves y en las que estamos trabajando como World Vision y con muchos socios y aliados a nivel nacional es la prevención, porque esto nos permite nos da una ventana de oportunidad para poder actuar sobre la vida del niño o la niña. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que estamos proponiendo son unas caravanas médicas que pueden un poco diagnosticar cuando niñas y niños tienen desnutrición crónica, pero no solo eso, sino también otras afecciones que se vuelven un poco diarias, como por ejemplo afectaciones oculares o infecciones de la piel, que parecerían un mal menor, sin embargo afecta la calidad de vida de las niñas y niños. Y por lo tanto nosotros proponemos estas caravanas médicas que son gratuitas para poder diagnosticar estos casos y poder dar seguimiento para mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Qué han encontrado precisamente en estas caravanas que se están realizando? ¿Qué es lo que han podido identificar y cómo han podido dar una contención? Uh-huh. Bueno, el sábado 29 de julio realizamos nuestra más reciente jornada médica Caravana de la Ternura, donde atendimos a 112 niñas y niños. La mayor parte de los niños atendidos tenían problemas como desnutrición crónica infantil, en uno de los primeros lugares, afecciones de piel, es decir, que no viven en ambientes que son ambientalmente correctos, ¿no? Viven con mucha humedad, viven con mascotas tal vez y no tienen la higiene adecuada, infecciones respiratorias también que son muy comunes también en esta época, problemas oculares, es decir, problemas de visión, estos podría darse también por mucho tiempo en pantallas. Estos son como los problemas que encontramos y también encontramos un caso grave que necesitaba intervención quirúrgica urgente. En ese momento lo llevamos a intervenir de apendicitis.
Wow, qué fuerte. O sea, nuestros niños y niñas, si es que no tienen, o sea, en este caso son los padres los que llevan voluntariamente a los niños, pero ¿qué políticas integrales se pueden dar para que el Estado también pueda intervenir y cómo deben colaborar los padres, las madres? Porque el problema es que muchos de estos casos no están diagnosticados, que los niños crecen con desnutrición infantil crónica como si nada, cuando hay un impacto gravísimo, cuando hay generaciones perdidas por la desnutrición infantil crónica. Sí, bueno, primero a madres, padres y cuidadores responsables de niños y niñas, decirles que la clave para poder detectar es informarse, porque si uno no sabe de qué se trata la desnutrición y cree que solamente es porque está muy flaquito, pues tenemos que informarnos. Entonces, informarnos sobre qué temas, sobre cómo cuidar la higiene de los alimentos, sobre cómo consumir agua segura, agua potable, sobre cómo brindar una alimentación nutritiva y balanceada a niños y niñas que incluya proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales y también un poco de carbohidratos. El tema de los controles médicos es fundamental que puedan vincularse a los sistemas de salud, sean públicos o sean privados, porque esto también nos va a dar un seguimiento de cómo van las niñas y niños. Entonces, para los papás, informarse y cumplir con todas estas cosas, ¿no? Saber cómo en casa podemos tener y podemos mejorar la calidad de vida a través de la alimentación, a través de la higiene y a través de las atenciones en salud. Porque como sabemos, la desnutrición no es solamente una cuestión de falta de acceso a alimentos, ¿no? Hay muchas otras cosas involucradas, como lo mencioné, y que es importante que madres, padres y cuidadores conozcan. Ahora, en cuanto a las instituciones del Estado, socios, hemos estado articulando el trabajo. El Ministerio de Salud está presente también en nuestros esfuerzos por prevenir la desnutrición crónica y debemos continuar haciéndolo. Si no se hace, no se va a lograr cambios, ¿no? Tenemos un proyecto muy activo en Chimborazo, por ejemplo, que atiende a 200 madres que están con niñas y niños en el vientre para que ellos nazcan libres de desnutrición, y el Ministerio de Salud ha sido un aliado muy importante para estos esfuerzos, así como las empresas privadas que también se suman a estos esfuerzos, de empresas de aseo, de higiene, laboratorios clínicos, casas de salud privadas que también nos apoyan para llevar a cabo estas caravanas. Salomé, este año el gobierno, bien tú lo has dicho, que hay una articulación con el Ministerio de Salud. Hablaba que por primera vez en la historia Ecuador cuenta con un sistema unificado para articular acciones hacia la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, es una aseveración bastante arriesgada, creo yo, porque evidentemente han existido ya otras normativas o digo otros intereses también desde lo particular para poder atender esto. ¿Cuáles son los cambios que llevan estas campañas? Porque vemos que el Estado sí está en algunas ocasiones perdido en este tema. Bueno, ¿cuáles son los cambios? Principalmente podría decir que es que podamos prevenir con que salvemos un caso, un niño que tiene desnutrición crónica. Creo que el trabajo está avanzando, ¿no? En este caso, durante 2022 tenemos aproximadamente 180 niñas y niños que durante sus primeros 1000 días vivieron libres de desnutrición crónica infantil, ¿no? Obviamente esto es un trabajo articulado con socios públicos, privados, en donde si uno no actúa, pues no se logran cambios, ¿no? Y tiene que ser una política sostenida. Yo he estado pues conversando o he estado escuchando sobre todo a quienes están en esta búsqueda de proponer a la siguiente asamblea la creación de la ley de la primera infancia, ¿no? Y hablan de esto, de la creación de una política pública estatal, no una política gubernamental, digamos, ¿no? Que no sea para cortos periodos, sino que sea de larga data. También decían que se está a la espera del censo, ¿no? De que se puedan conocer por fin los resultados del censo pues para ver en qué situación mismo estamos, ¿no? Porque también ahí hay un tema bien complejo, porque si no tienes información, si no tienes datos, ¿cómo actúas, cómo intervienes, ¿no? Y por otro lado también nos decían todavía es pronto para poder evaluar el programa que está haciendo desde el gobierno de Lenín Moreno
y que lo ha continuado también Guillermo Lazo, a ver si es que está funcionando, porque no sabemos si es que hay impacto de este programa en contra de la desnutrición infantil crónica, por lo menos lo que viene del Estado. Lo otro son estos esfuerzos de organizaciones, de instituciones, de la sociedad civil, ¿no? Que como tú dices, intentan salvar a uno, salvar a 10, salvar a 100, salvar a 1000, pero la desnutrición infantil crónica es un problema realmente grave en nuestro país, Salomé. Sí, como tú misma lo mencionas, Sofía, esto debería ser una política de Estado y de hecho World Vision es una de las organizaciones que está promoviendo la aprobación de la ley de la primera infancia. Tenemos una tasa de mortalidad súper alta, ¿no? En el Ecuador. Como resultado de muchos de los servicios que se suspendieron durante la pandemia. Uno de ellos es el servicio de inmunización, ¿no? La vacunación infantil, la atención de salud y nutrición para niños en la pandemia fue suspendido. Casi el 75% de niños no accedieron a ello. Entonces, tenemos un poco también el rezago de esas consecuencias y de lo que fue la pandemia, ¿no? Y lo que nos da una tasa de mortalidad súper alta. Entonces queremos promover la protección y el desarrollo integral de la primera infancia, ¿no? Como, por ejemplo, garantizar una atención integral a las mujeres embarazadas, garantizar que se pueda acceder a los servicios públicos de salud, los niños y niñas puedan acceder, que puedan acceder a pruebas de tamizaje neonatal, y entre otros servicios como la vacunación, la disponibilidad de agua potable y servicios de saneamiento totalmente adecuados, que como sabemos, tal vez en la ciudad vemos que existen estos servicios. Sin embargo, la tasa de ruralidad en Ecuador es súper alta y los niños más vulnerables, los que más necesitan, pues se encuentran en esos territorios donde no tenemos acceso a agua. Entonces, esto es súper importante que se lo garantice a través de una política. Por otra parte, que el Estado garantice programas de capacitación y acompañamiento a las familias para que sepan cómo promover una buena salud. Garantizar un servicio gratuito a servicios terapéuticos especializados cuando hay niños que tienen problemas de aprendizaje o grados de discapacidad y promover también el bienestar emocional. Es súper importante. El cerebro no se desarrolla si un niño o una niña no se siente amado, cuidado y protegido.